Bienvenidos a Observatorio Cotidiano en la Cultura. Hoy vamos a hablar de el mercado del arte contemporáneo, un tema sin duda polémico, un tema en el que se introduce el tema teórico, el tema práctico y por supuesto el ético y el moral, que es el que vamos a hablar hoy. Nos acompaña Brett William Schultz, bienvenido. Gracias. Tú eres director creativo de la Feria de Arte Material. Exactamente. Bienvenido. Gracias. Que ahora nos platicarás de esta feria y de otras ferias. Pilar García, bienvenida, curadora de la colección artística del MUAC y una conocedora de cómo se conforman los acervos y las colecciones en los museos. ¿Por qué no empezamos por definir qué es el mercado del arte? Es una buena pregunta. Es algo complicado porque involucra muchos actores diferentes, o sea, desde los artistas, las galeristas, curadores, críticos de arte en los museos, coleccionistas. Es todo un ecosistema que es bastante complicado navegar, pero como cada elemento juega un parte importante. Entonces, creo que como cuando hablamos del mercado de arte, sí pensamos en las galerías, las ferias de arte, pero pues sí, al final involucra toda la gente que están participando en el arte contemporáneo, o sea, hasta los museos, aunque como muchas veces no juegan un papel comercial, sí influyen al mercado. Una exposición individual para un retrospectivo, para un artista, pues puede inflar los precios de sus obras bastante. Lo encarece, que aparezca en el catálogo, todo esto. En este ecosistema que menciona Brett, Pilar, ¿cuáles son los elementos? Es decir, está el artista, los generadores de arte, vamos a decir los creadores, están los coleccionistas o los compradores y están los consumidores, están los coleccionistas. ¿Quiénes son estos elementos? ¿Qué partes contribuyen en este ecosistema? Me gustó esa palabra que dijo Brett. Sí, como dice, es bastante amplio, como dice Brett. Y finalmente también dentro de los museos, bueno, pues estás siempre relacionado con un mercado, quieras que no. Aunque muchas veces los museos no compran de manera directa piezas, algunos sí lo hacemos. Finalmente, el hecho de que tú formes parte, que los artistas formen parte de un museo, que formen parte de una exposición, que formen parte de un catálogo, hace que legitime a ese artista, ¿no? Entonces nosotros como curadores también tenemos que ser muy cuidadosos de qué es lo que estamos incluyendo, qué es lo que nos interesa crear memoria, porque finalmente un museo público, que es el caso del MUAC, lo que le interesa es crear una historia de lo que ha sido el arte contemporáneo en México y crear memoria. También yo creo que hay una diferencia también fuerte entre lo que es un museo privado, que finalmente puede tener diferentes finalidades, a lo que es un museo público. No, desde luego, y una galería. Y una galería. A ver, en ese sentido están los museos, las galerías, las ferias, los coleccionistas y otros modos más. Pero digamos, en donde ocurren y fluyen más gestiones de compra de arte, están estas tres que digo. Sí. ¿Cuáles las características de una feria? Tú eres un especialista en esta feria. Bueno, las ferias, o sea, han crecido, o sea, exponencialmente, o sea, en cantidad de, o sea, ahora hay... Déjame hacerte una pregunta. ¿Son históricas, estamos de acuerdo? Pues sí, pero, o sea, empezaron con una feria en 1967 y hasta 2000, pues fueron todavía como unos 20 y ahora hay 260. O sea, cada semana hay una feria alrededor del mundo y es un fenómeno. Y ha cambiado mucho el mercado, la verdad. O sea, porque como en el pasado muchos coleccionistas sí fueron físicamente a las galerías para ver las exposiciones, conocer al programa de una galería, como los artistas que representan, o realmente intentar entender como las exposiciones que una galería produce. Y ahora todo es más rápido. O sea, los coleccionistas lo encuentran más fácil ir a una feria, ver a 70, 120, 200 galerías a la vez, ¿no? Y es como, bueno, una aceleración de la cultura y del aspecto comercial del mercado de arte que ha
cambiado bastante en los últimos 20 años. En este mismo sentido, bueno, ya nos hablaste un poco, bueno, están 120 expositores o galeristas en estas ferias. ¿Y quién define los precios? Es decir, yo soy un artista y hago mi cerámica y no sé, una pieza escultórica en cerámica. ¿Quién me pone el precio? Pues ¿Quién infla el precio? La oferta y la demanda. Yo creo que finalmente, como parte de eso es también la oferta y la demanda y también el soporte que tú le puedas dar a un artista, ¿no? O sea, yo creo que en México empiezan las ferias, esta idea de la feria de arte contemporáneo, porque creo que es como también importante en México, son ferias de arte contemporáneo y arte moderno, empiezan a principios del siglo XXI. Entonces, bueno, es entonces cuando empieza a haber un consumidor que está interesado en adquirir arte. Las razones pueden ser múltiples, desde una manera de crear un prestigio social hasta una manera de poder socializar dentro de ciertos círculos, ¿no? O de hacer puramente una inversión. O de hacer también una pura inversión. Creo que también cada coleccionista puede tener intereses muy diversos de por qué quiere consumir este tipo de arte, ¿no? Pero entonces, la pieza no vale en sí misma, o vale en sí misma, pero también vale en relación a y en evaluación a ciertos contextos que la encarecen o la empobrecen. ¿Puede ser? Sí. Sí, pero también el dinero funciona así, o sea, como creemos que tiene valor. Es una mercancía, finalmente. Exacto, finalmente el arte acaba siendo en estas ferias una mercancía, ¿no? Quizá en el sentido, cuando una pieza sin entra a un decirlo museo, vulgar, porque esas cosas nos parecen que es una yo vulgaridad. Creo que están muy estigmatizados, esta idea de ver el arte nada más como una mercancía, pero en realidad es muy mitificado y muy, sí, como que hay como cierto prejuicio de que pareciera que el hecho de consumir arte o el hecho de ver el arte como un objeto y que responde a una cuestión de oferta y mercado es como, le quita esa aura que tiene como de genialidad, pero es una realidad. A ver, si pienso en el cine, bueno, pues el cine se vende en un CD, la música también, o la bajas o la compras en Spotify o en diferentes plataformas. Es decir, hay un uso común de, bueno, el teatro te cuesta, todo cuesta. En el arte contemporáneo, ¿qué define cuánto? Eso es lo que quiero saber. Es decir, voy a poner un ejemplo. Tania Bruguera, que recientemente estuvo en el MUAC. El hecho de que ella hubiera estado o no en la cárcel encarece, empobrece. Eso visto hoy, porque a lo mejor en el siglo XX, en términos un poco más conservadores, eso hubiera empobrecido esa pieza. ¿Vale menos o vale más si el artista es polémico? ¿En función de qué polémicas? Depende de qué tipo de polémica también se encuentre. A ver, platícanos, no sé, Orozco. No, estoy pensando, bueno, el caso de Tania Bruguera, bueno, o el caso de Ai Weiwei, por ejemplo, que es un artista que está exiliado y que son artistas que sí que están combatiendo una cuestión política. Bueno, que están retando a un régimen que lo... Y lo están retando, lo están demandando y lo están exhibiendo también. Bueno, pues yo creo que sí tiene, como, le da un poco más de valor a su pieza, pero también tiene que ver también con esta idea de que el arte contemporáneo también es parte de un espectáculo. Van a decir que es una cosa espantosa, pero hay una parte, bueno, yo me acuerdo quizá desde los años 60, cuando José Luis Cuevas hace un mural que lo pone en un billboard de la calle y está convirtiendo esa inauguración de ese espectacular en un espectáculo. Entonces, bueno, también hay una parte donde esta idea del espectáculo y esta aura que también vuelve a envolver a los artistas, pues también juega un papel importante dentro de esta mercantilización del arte, ¿no? No sé si estés de acuerdo. Pues sí, totalmente. O sea, eso empezó con Andy Warhol. Sí, claro. Realmente como él propuso como todo el esquema que ahora entendemos como el arte contemporáneo de una manera, o sea, y el mercado, o sea, como... Warhol. Sí, Warhol. Exactamente, sí. ¿Por qué? Porque, o sea, él fue el primero en realmente como desvelar un poco los mecanismos de cómo funciona el mundo de arte, pero también la relación que el arte tiene con la cultura popular y esa idea de pues, celebridad, ¿no? Que ahora, pues sí, una Tania Bruguera, una Ai Weiwei, o sea, son gente que ahora sí son celebridades. Se convierten en rockstars, ¿no? Sí, y bueno, y tú lo ves definitivamente. Tú lo ves en muchas pantallas, en las exposiciones, bueno, la gente, sí hay como cierto, también con Jodorowsky, hay cierta idolatría hacia esos artistas, ¿no?
que lo hay en el resto. O sea, la gente quiere tocar a Cuarón y quiere tocar a Pero en el arte eso no se Iñárritu. veía. O sea, quizás hasta el arte contemporáneo, hasta Warhol, el arte moderno, el arte contemporáneo, es lo que va cambiando esos circuitos, ¿no? Ustedes pondrían la temporalidad de lo moderno y lo contemporáneo. Warhol, por ejemplo, es un puente. Creo que sí. Lichtenstein, Sí, todos. Lichtenstein es una puente, sí. O sea, digamos que se empieza donde están también los cambios de soporte y los cambios de lenguaje, que son los 50, los 60, ¿no? Es cuando empieza. Pero sí, ese momento de, Sí. de abstracción expresionista al pop art, pues sí, o sea, define realmente como lo puente entre pues, arte moderno y arte contemporáneo. Sí. Bueno, Warhol es una perfecta expresión del mercado del arte. Imprimir, hacer, producir. ¿Y eso le quita valor a la pieza? ¿Entre más producción, menos valor? No necesariamente. No necesariamente. O sea, ahorita un Warhol puede costar cualquier cantidad de dinero, ¿no? Sí, no necesariamente. El hecho de que las piezas, bueno, sean editadas, que eso quiere decir que de una pieza un artista puede hacer 5 iguales, por ejemplo, pues no necesariamente le quita valor, ¿no? También esta idea o esta aura de la pieza única, pues también empieza a cambiar con esta idea del arte contemporáneo, del arte moderno. La pieza única y la pieza como pieza, porque ahora hay un montón de actividades, vamos a decir, Claro. de acciones alrededor de la pieza, como el performance, del cual podemos hablar en el segundo bloque, pero en la pieza en sí, cuando es una pieza única en el arte contemporáneo en una feria, ¿tiene más valor que las ferias o que las piezas que no son únicas? Depende del artista. O sea, por ejemplo, en el último Art Basel en Miami, hubo una edición de un artista que se llama Cos, que fue una edición de 100, pero costaba $65,000 Cada pieza. cada pieza. Cada una de Entonces, esas 100. Imagínate, hubo una fila para comprar las piezas, entonces así $6.5 millones. Es como, y un artista que pues es joven o no tiene tanta trayectoria, pues va a luchar un poco para vender una pieza de $1,000 o 200. Entonces, sí, o sea, tiene mucho que ver con varios factores y, o sea, regresamos un poco al ecosistema, porque como hay todo un sistema de validación que es lo que da como respaldo al precio de que es como en que se ofrece una obra. Vamos a dejar hasta aquí este tema y volvemos ahí donde te quedaste, en el precio y los factores que definen eso. Estamos hablando del mercado del arte contemporáneo. No se vaya, volvemos en 3 segunditos. Estamos de regreso en Observatorio Cotidiano en la Cultura, hablando del mercado del arte contemporáneo, un tema que ya vimos es polemiquísimo, confuso, para mí al menos complejo, y nos quedamos en el precio, Brett. Pilar, nos hablaba, Brett, de estos ecosistemas, voy a volver a poner en la mesa esta palabra, y de todos los elementos que definen un precio. Entonces, tú eres un artista, produces una obra, ¿quién te pone el precio? Pues yo creo que lo pone también el mercado, número uno. ¿En función de la calidad artística? ¿O quién define la calidad artística? Yo creo que, como dice Brett, lo definen muchos factores. Una parte es el mercado, otra parte es también el sustento que le dé, digamos, académico o la importancia que tiene el artista dentro del contexto. También un poco creo que tiene que ver con esta idea de la innovación del artista, que esta idea también que lo da el arte moderno de que un artista tiene que innovar, tiene que decir nuevas cosas. Entonces también qué tanto el artista está diciendo está abordando nuevos temas con nuevos lenguajes. Entonces es como muy multifactorial. Sí es cierto que, como habíamos comentado, que el museo puede catapultar a un artista, ¿no? El museo también puede legitimar a un artista. ¿De manera natural o hay como una estrategia para posicionar a ese artista? Esa es una pregunta que creo que Pues, siempre está puesta por ahí. Pues depende también qué museo. Un poco volvemos a hablar lo mismo, depende qué museo. Si estás hablando de un museo privado, pues quizás sí lo puede hacer, porque tiene que también que ver con una inversión. Y también depende cuál galería está atrás del artista. Sí. O sea, quizá la diferencia también de los museos públicos es que los museos públicos no compran por inversión, no invierten.
Los museos públicos coleccionamos por una cuestión de hacer una memoria, de hacer una historia. Entonces, una vez... Con un discurso específico según el museo, ¿no? Sí, según el museo, igual su vocación, igual su interés. Pero el museo nunca compra para vender. O sea, de hecho, en el MUAC, las piezas una vez que entran, pues nunca se venden. Y es diferente una colección pública o un coleccionista, que muchas veces están comprando como una inversión. Así es como se compra un departamento, ellos pueden comprar piezas y quizá a veces la producción de todo un artista. Con la intención de después de venderla, porque es una inversión. Y no de hacer memoria, de hacer no necesariamente, registro, ni de tener Pero un sí hay discurso. coleccionistas que sí piensan así. Yo creo que un poco Por ejemplo, Reyes Palma, vamos a pensar, la colección Reyes Palma, que es al mismo tiempo también un crítico y demás. Ahorita, es que me acabo de acordar que ahora hay una exposición fantástica en el Museo del Chopo, y entonces miramos a los 70s y miramos un montón de artículos que no son piezas de arte. Voy a pensar una tarjetita de Rius que dice flyer, el aborto, no sé qué, en el 70, 72, lo cual es bastante polémico para su época, y lo guarda, se lo compra Rius, lo guarda. ¿En qué momento eso es una pieza de arte? Porque no fue conformada como una pieza de arte. Era una caricatura para un periódico o para una revista, no me acuerdo para cuál era, y tiene esta consigna de decir y hablar del aborto. ¿En qué momento esa colección de Reyes Palma se vuelve una colección? ¿Y en qué momento alguien la compra, alguien la presta al Chopo? ¿Cómo funciona este circuito? ¿Cómo va? Sí, bueno, mucho tiene que ver, o sea, con la intención del artista, ¿no? Eso es lo que nos enseñó Duchamp, que pues con el ready-made, o sea, cualquier objeto se puede convertir en un objeto de arte, una obra de arte. El migitorio famoso de Duchamp. Y desde ahí, como pues con la expansión de las disciplinas de arte, como para involucrar a performances, happenings, o sea, como actividades más sociales que no realmente dejan objetos, o sea, documentación es la única cosa que sobrevive, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, o sea, cuando hablamos de calidad y como calidad, o sea, no estamos hablando nada más de calidad técnica, estamos hablando de la calidad de ideas, claro. Y eso es algo, porque ese intercambio de ideas es fundamental al arte contemporáneo y pues el papel del museo, el papel de muchas colecciones es como también resguardar ideas, ¿no? Entonces, siento que ahí, pues, sí es importante tocar el tema, ¿no? De que como no estamos solo hablando de pinturas, esculturas con técnicas finísimas, o sea, estamos hablando de muchas cosas que están dentro del arte contemporáneo. Y en ese sentido, sí, Pilar. Yo creo que en ese sentido, no necesariamente lo que tiene Francisco Reyes Palma es arte, son producciones culturales. Así es. Entonces creo que también hay una diferencia, o sea, la documentación o los registros que hay de los performances no necesariamente es una obra de arte en sí misma, sino que es un registro de una expresión cultural que a un museo le sirve para crear un discurso de lo que fue el arte o para ejemplificar esos cambios que hubo dentro de la sociedad. Que muchas veces, por ejemplo, ese flyer puede ser, o ese cartel pueden ser piezas claves que te están diciendo, que te están hablando de un cambio social. No necesariamente de un pensamiento artístico en ese momento. Y no necesariamente nacieron como con la intención de ser arte. Claro. ¿No? Finalmente, nosotros lo consumimos como museo o como público, como materiales culturales que nos ejemplifican un movimiento o una parte de la historia, ¿no? Sí, en ese sentido, Sí. y no omití el nombre de la exposición, es Operación Peine y Tijera, Sí. Que contiene justamente todas estas acciones que en los años 70, principios de los 80 fueron acciones culturales que hoy se ven como una pieza que documenta un periodo histórico y artístico y una postura, pero que en su momento ciertamente no. Ahí también hay una invitación a inauguraciones de Pedro Friedberg, donde la propia invitación a la galería, anónima, por cierto, de algún diseñador que la hizo, es una pieza de arte ahora, ahí, ¿no? Ahora, la diferencia entre un museo, una feria, una galería, muchas veces es que el museo lo conforma como un acervo que reside en el museo, que está avalado por un consejo, por un comité, a diferencia de una feria donde hay un comprador X que lo compra. Pero también tienen comités. Sí, ajá. ¿Sí? Pero bueno, o sea, la feria está conformada por
muchas galerías, ¿no? Es un evento que pues, es masiva y, o sea, nuestro trabajo como organizadores es convocar a la gente, invitar a curadores, representantes de museos, de coleccionistas privadas, y un gran público, ¿no? Para ver todas estas galerías, las obras, los artistas que están presentando. Y en ese sentido es una manera de o sea, enfocar mucha energía, mucha atención en la producción actual, ¿no? Las galerías tienen, o sea, ahora como un programa de exposiciones, digamos, pues pueden ser entre 5 o hasta 18 por año, ¿no? Sí, hay galerías que tienen ya sucursales en varias ciudades, y como hay una rapidez de actividad. De flujos. Ajá, exacto, que creo que está complicando ahora como el mercado en sí, ¿no? Como especialmente para las galerías como chicas y medianas, como las que tienen menos de 10 años, o las que ya tienen algunos artistas más consolidados, pero no están al nivel blue chip, digamos. Es un terreno muy difícil para ellos porque tienen la expectativa que van a apoyar con la exposición en un museo y la producción de esa exposición. Tienen que gastar en viáticos, transporte de obra, también carísima, la por expectativa, cierto, ¿no? que Los van seguros. a participar en las mejores ferias de arte, que pueden costar muchísimo dinero. O sea, y en una feria de arte, una galería no tiene ninguna garantía que o sea, va a recuperar su inversión ni, o sea, tener utilidades. Entonces, o sea, cada galería tiene que ser, o sea, preparada para perder miles y miles y miles de dólares, ¿no? Irrecuperables. Exacto, sí. A veces, ¿no? A Sí, veces. sí. A veces, ¿no? Entonces, por eso como estamos viendo también como mucha consolidación en el arte contemporáneo, en el mercado, como hay muy pocas galerías que ahora sí tienen mucho poder, mucha visibilidad, y en los museos también, como leí algo de que como el 30% de artistas expuestos en los mejores museos de los Estados Unidos vienen de 5 galerías. Claro. En el término de la compra del MUAC, Pilar, que tú has estado ahí en esos comités de adquisición de piezas de obras de arte del MUAC, ¿cuáles son los riesgos? Bueno, nosotros tenemos una reglamentación muy específica. Por ejemplo, nosotros no podemos comprar nunca en una feria. Y la razón es porque todas las propuestas que, por ejemplo, yo como curadora hago para el comité, todas tienen que ser aprobadas por dos comités colegiados. Eso quiere decir que el proceso de compra de la pieza es muy largo, ¿no? Debe ser hasta 6 meses, 8 meses. Supongo que uno de los puntos más importantes es la veracidad de la pieza. La procedencia. O sea, dentro, cuando yo como curadora proponemos una pieza para que sea avalada por el comité, tengo que estudiar muy bien la procedencia. Eso quiere decir que tengo que tener la certeza que esa pieza es del artista, ¿no? que está en venta, que está en tiene un venta conflicto legal. Y que, claro, muchas veces puede haber problemas de herencia, que no hay problemas de herencia. Muchas veces también que esa pieza está, también nos fijamos mucho en la cuestión de la conservación de la pieza. Porque muchas piezas que son de látex, por ejemplo, sí hay una gran discusión con el laboratorio de conservación de cuánto tiempo va a durar esa pieza, o en el contrato, si el artista todavía vive, hacer que nos dé los moldes para poder otra vez replicar la pieza. Entonces son como muchos factores los que se estudian para que una pieza pueda entrar como parte del acervo del museo. De acuerdo, pues estamos casi llegando al final del programa. Me gustaría saber, invitar al público, ¿en dónde podemos conocer más sobre este tema que me parece apasionante, el mercado del arte? Libros, películas, referencias que tengan sobre el tema. Hace poco yo vi una serie en Netflix que tenía que ver con falsos, que es muy interesante. ¿Cómo se llama?
Se llaman falsificaciones. Ah, ok. Y es muy interesante porque, bueno, son varios casos, son estudios de caso en donde los investigadores precisamente se dan a la tarea de ver si una pieza es de un artista o no. Y eso tiene que ver con el precio. Ah, no, bueno, no es lo mismo tener, ahí tiene que ver con Rembrandt. Entonces, no es lo mismo tener un Rembrandt que tener alguien que no era conocido. Entonces, bueno, eso es muy interesante porque te das cuenta cómo tienes que estudiar las procedencias, cómo tienes que ver desde cuestiones químicas. Es una asomadita a todo lo que estamos hablando. Entonces, bueno, yo recomiendo esa serie. ¿Cuál otra? Bueno, mi recomendación siempre es ir a visitar exposiciones en museos, en galerías, como pues, intentar conocer a través de personas que te pueden explicar, o sea, sobre el artista, su práctica, la obra, y de ahí pues empiezas poco a poco a como aprender cómo es el arte contemporáneo hoy en día. De acuerdo. Y supongo que nos invitas también a participar como espectadores en la Feria de Arte Material. Claro, sí. ¿Hay otra que se llama Inmaterial? Inmaterial es nuestro programa de performance, pero sí, la feria se llama Material. Que el performance es sin duda uno de los atractivos del arte contemporáneo. Vamos a decir atractivo por no decir una de las disciplinas, porque no me quiero meter en un problema teórico. Pero bueno, muchísimas gracias a los dos por participar con nosotros y explicarnos un poco de lo que conforma este circuito y este ecosistema, como dijo Brett, del mercado del arte. A usted lo veo en la siguiente programa de Observatorio Cotidiano en la Cultura. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias.